Eso yo celebro a un Cristo resucitado, a un Cristo que está vivo. Oh, a we uno celebrate a que se risen entregó para Christ. que yo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Yes, Aleluya. hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Poderoso, Gloria a poderoso, Dios. así en ese ambiente. Gloria Yo a te Dios. invito a que tú abras la Biblia. We invite you to open your word tonight. Aleluya. Vamos al libro de And Lucas. we'll go to the book of Luke. Poderoso, poderoso Dios. Puedes adorarlo mientras vas pasando la página hasta que llegues al capítulo 23. And you can worship as you seek in your Bible and you come to chapter 23 of Luke. Los versos 33 al 46. And we're going to read from verses 33 to 46. Vamos a hablar bajo el tema del dolor a la transformación. We're going to speak under the topic from pain to transformation. Cuando lo tengan pueden decir amén. Once you have the word, Poderoso Dios. praise God. La escritura dice en el libro de Lucas capítulo 23 versos 33 al 46 de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían y acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, gloria al Señor, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. And we read chapter 23 in the book of Luke, and we read from verses 33 on, when it says, and they had come to the place called Calvary. There they crucified him and the criminals, one on the right hand and the other on the left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. And the people stood looking on, but even the rulers with them sneered, saying, he saved others, let him save himself, if he is the Christ, the chosen of God. The soldiers also mocked him, coming and offering him sour wine, and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. And an inscription also was written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew: this is the King of Jews. Amén. Vamos a dejarlo ahí. We're going to read up Vamos, to there. extiendan su mano y vamos a orar en And esta just raise your preciosa hands at noche. this moment. Let's Padre, en pray. el nombre poderoso de Jesús. Thank you, Jesus. Estamos aquí, Señor, como instrumentos para traer tu palabra. We worship Yo you, te pido, Jesus. Espíritu Santo, la osadía y la gracia de tu parte sobre mi vida, para que toda palabra que salga de mis Yes, labios sea yes, yes. exactamente lo que tú anhelas que se dé para la edificación de todos y los que estamos aquí. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres nuestras vidas, que podamos ver, Señor amado, lo que el Espíritu quiere hablar, Yes, Holy que podamos Spirit, speak to recibir your esa church. palabra y esa Yes, palabra Jesus. cobre vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. Poderoso Jesús. We worship you, Jesus. Qué lindo que desde el inicio, ¿verdad? Hemos venido hablando que hoy celebramos a un Cristo vivo. Isn't it great that from the very beginning we have been saying that today we're celebrating the risen Christ? Esto es importante porque sabemos que la religión y aún la costumbre por lo general presentan a un Cristo muerto. And this is important because many religions and even the traditions tend to present a dead Christ. Está bien para aquellos que no conocen al Señor, And that may be fine for those that don't know Jesus. pero los que hemos sido transformados o atraídos por Jesucristo, But those of us that have been transformed and brought to Christ, es importante que entendamos cada
principio que la Escritura quiere impartir en nuestras vidas. It's important we understand every principle that Scripture wants to impart in our lives. Porque la realidad del reino sigue siendo contundente. Because the truth of the kingdom continues to be something that is real. Para muchos la fe se ha convertido en una rutina, Because for many people, faith has become a routine. tan así que se ha silenciado la sensibilidad del espíritu. To the point where they've even have kind of turned a deaf ear to the sensitivity to the Holy Spirit. Yo hablaba con mi esposo y le decía, wow, yo entiendo que el mundo, ¿verdad?, viva en su dejadez porque está atado. And speaking to her husband, she would say, I can understand that the world may live this way because they're apart from Christ. Pero puedo ver una iglesia indiferente, no en general, pero un buen número. And it's sad to say that we also see indifference in the church. Aún la manera como reaccionan, porque una cosa es accionar y otra cosa es reaccionar ante las experiencias que vivimos día a día. Even the way that they react to the experience that we live each day. El Viernes Santo tenemos que entender primeramente que no es algo religioso. And we need to understand that Good Friday is not something that is religious. Es una invitación divina para recalibrar nuestra vida de reino. It is a divine invitation so that we can recalibrate our life, the life that we have in kingdom. Y esto es importante que lo entendamos. And it's important that we understand this. Porque en el tiempo en que estamos viviendo, vemos todavía gente que simplemente se acomodan a la salvación. And we need to understand that because even today we see people that just simply are happy and accommodate themselves to salvation. Y no me malentienda, la cruz trajo salvación. And don't misunderstand me, the cross brought us salvation. Vemos un principio de sustitución. We see the beginnings of substitution. Vimos cómo Cristo tomó el pecado de nosotros y Él los redimió allí. And we see how Jesus took our sins and He redeemed us at the Y la cross. Escritura dice que la tabla de los decretos que era contraria hacia nosotros fue allí cancelada. And Scripture tells us that every decree that was against us was canceled there at Calvary. Pero yo no me puedo quedar simplemente en la salvación. But we can't only stay simply in salvation. Porque la Escritura es clara cuando dice que Jesucristo vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar el diseño del cielo. Yes, because Scripture is clear when it says He came to save that which was lost. He came to redeem the design of heaven. Entonces, ¿por qué hay tantos que todavía viven como si Cristo no hubiera dicho consumado es? Then why are so many people living as if Jesus never said it is finished? Hay muchos que todavía siguen, ay, pero si Dios quiere. There's still people saying, oh, but if it's God's will. Pues la voluntad del Padre es que tú entiendas, como dice Efesios, que has sido sentado en lugares celestiales. Aleluya, y que hay sendas que tú tienes que preparar, que tú tienes que caminar. And there's things that we need to understand because Scripture in the book of Ephesians tells us that we have been brought into heavenly places and we need to prepare our lives to live this way. No podemos quedarnos en la nostalgia. We can't continue to be nostalgic. Es necesario hacer conmemoración. It's necessary to commemorate. Pero es necesario entender también que en ese sacrificio hay algo que surgió que se llama misión. But we also need to understand that in that sacrifice there is something that's called mission. Por eso, la semana pasada el Señor me inquietaba ver de una forma diferente esta parte de la entrada triunfal. That's how come last week the Lord took me and showed me something different about the triumphal entry. Recuerden, Jesús es un maestro. Let's remember Jesus is a teacher. No tan solo Él está haciendo la voluntad del Padre, Not only is He doing the will of the Father, también está implantando principios para que tú y yo sepamos cómo vivir la vida de reino. but He's also planting principles so that you and I will know how to live a kingdom life. Porque Él va al Padre, pero nosotros nos quedamos para poder ser testigos de un poder sobrenatural.
Because he went to the Father, but you and I have stayed here so that we can La witness a iglesia supernatural tiene que power. saber lo que carga. The church needs to know what it carries. La iglesia tiene que saber cuál es su posición. The church needs to know what is its position. La iglesia no puede estar esperando una victoria porque ya la victoria ha sido The dada. church cannot keep saying that they're waiting for victory because the victory has been given. ¿Cuántos pueden creer en esta noche? How many of you can believe tonight? Por eso nosotros tenemos que recordarnos sí del sacrificio, That's how come it's important, yes, that we remember the sacrifice, pero no podemos olvidar el propósito. but we cannot forget the purpose. Y hay gente que solo se recuerda del sacrificio, And there's people that only remember the pero sacrifice, se olvida del propósito. but they forget the purpose. Les hablaba de la entrada triunfal. I was speaking to you about the triumphant entry. Y mientras preparaba el mensaje, And as I was preparing this message, el Señor me llevaba a entender que como aquella asna que Jesús envió a dos a alcanzar, and the Lord made me realize that just like that donkey that took Jesus, nosotros en parte podemos vernos reflejada en ella. we can also see ourselves reflected in this donkey. Porque nosotros somos la respuesta de gente que ha respondido al llamado que Jesús un día dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura para que aquel que crea tenga vida eterna. Because we are the answer to all those that Jesus one day say, go to all the world and preach the gospel so that whoever believes can be saved and have eternal life. A mí me parece que hay gente que tiene que entender que ya Dios los mandó a llamar. I need you to understand that there's people that Jesus already called you. Y sabes, el primer lugar donde se encontró este animal de asno And you know where they found this donkey? fue en el lugar de Betfagé. It was in a place called Bethany. Y qué lindo poder entender que Betfagé significa un lugar de frutos nuevos, o sea, un lugar de inmadurez. And Bethany means that it's a place of something new, of new fruit. Tú y yo cuando fuimos alcanzados, quizás no entendía lo que Dios estaba haciendo con nosotros. When you and I were reached by God, we didn't understand what God was doing in our lives. Hay veces que yo tengo que estar ahí peleando con el Señor en el sentido de que a veces le digo, Señor, con lo que tú cuentas, brega con mi debilidad. And sometimes I find myself telling Lord, deal with my weakness. Porque entiendo que no es solo de salvación, esto encierra misión, esto encierra propósito. Because this isn't only about salvation, this is about mission, this is about Yo no sé purpose. si tú puedes adorar al Señor. I don't know Yo if you no can sé si tú worship God. estás entendiendo. I don't know if you're understanding this word. Luego de Betfagé, la escritura dice que de ahí pasaron a Betania. And after Bethany, we see that they went to Bethany. Betania me habla un lugar de higos maduros. And Bethany is a place of figs, of ripe figs. O sea, estamos viendo un proceso de formación. What we're seeing here is a process of formation. Estamos viendo un proceso de crecimiento. We're seeing a process of growth. Porque todo aquel que viene a Cristo no se puede quedar igual. Because all that come to Christ cannot stay the same. Come on Todo now. aquel que viene a Cristo tiene que ir creciendo de gloria en gloria. Because all those that come to Christ must grow from glory to glory. Porque cuando yo puedo crecer y madurar. Because when I grow and I mature, Cuando yo entre a Jerusalén, when I go into Jerusalem, yo voy a entender que no se trata de mí. I'm going to understand that it's not about me. Yo voy a entender que se trata del Rey de Reyes. I'm going to understand that it's about the Yo King voy of a Kings. entender que todo lo que voy alcanzando lo voy alcanzando por su misericordia. I'm going to understand that everything I'm able to Yo do, voy I do a it by His entender, mercy. aleluya, que si yo puedo mantener mi egoísmo bajo mis pies, mi orgullo, yo voy a entender que de ahí depende. I'm going to able to understand that if I can keep my pride and my selfishness under my feet, I can depend on Him. Cuando me encuentre con la cruz de frente. And that's when I find the ay, cross in ay. front of me. Amen. Poderoso. Woo. Gloria. Come on now. Jerusalén es el lugar de prueba. And Jerusalem is the place of trial. Es el lugar de leyes. It's the place of law. Es el lugar donde se establece gobierno. It's the place where their government is established. Así que tú tienes y yo tenemos que entender que nosotros tenemos que someternos al gobierno de Cristo y Él determinará quién está aprobado para llegar a
I then have to submit ourselves to the government of Christ, and He will determine who can come to the cross. Pastora, ¿para dónde va? Where are we going? Necesitamos testigos del poder de Dios. We need witnesses of the power of Christ. Necesitamos gente que sepa de que tiene claro que Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Yes, yes. We need to understand that He said one time that in this world we would have affliction. Porque de cierto, no te creas, todos enfrentaremos el ser parados frente a la cruz. Because we will all at one point stand before the cross. Así que cuando yo recuerdo este sacrificio, So when I remember this sacrifice, como te decía, puedo celebrar la redención, like I was saying, I can celebrate redemption. pero no puedo evadir la responsabilidad que esa redención demanda sobre mí. But I cannot evade what that redemption demands from me. No se trata de simplemente aplaudir en la etapa de la entrada triunfal. It's not only about applauding when the triumph entry. Se trata de una obediencia radical. It's about a radical obedience. Porque déjame decirte, no todo el tiempo te van a aplaudir. Because I'm going to tell you, not always are you going to be applauded. En el trabajo hoy podrás ser apreciado, pero mañana puede ser diferente. Today at your job, you may be appreciated, but tomorrow things can change. En tu vecino hoy puede ser una cosa y mañana te vas a encontrar con otra. Your neighbor could be one thing today and tomorrow could be somebody else. Y no tan solo eso, a veces los mismos de nuestra casa en sus debilidades nos ponen en posiciones difíciles. And not only that, but even those that we live with, someone in our homes, because of their weaknesses, they put us in difficult situations. Pero te tengo una buena noticia. But I have good news for you. Jesús no anda buscando admiradores. Jesus is not looking for admirers. Praise Te lo voy God. a volver a repetir. I'm going to repeat it. Porque una de las cosas que tenemos nosotros es que como que a veces se nos mete ese orgullo, ¿verdad que sí? Because sometimes we get a little prideful. Yes. Jesús no anda en busca de admiradores. Jesus is not seeking admirers. Él está buscando discípulos que ejecuten su voluntad. Yes, He is looking for disciples that will execute what He has taught. Por eso ahora venimos a este cuadro de la cruz. And now we're here at this image of the cross. Y solamente también por otro lado vemos el sacrificio de Cristo. And we see the sacrifice of Christ. Pero nos olvidamos de que cada palabra que Él emitió desde allí But we forget that every word that He said from the cross, fueron una pedagogía del cielo. it was a teaching from heaven. Fue un manual de vida para ti y para mí. It was a manual of life for you and for me. Para que en vez de huir de la cruz, aprendamos a permanecer. Yes, so that instead of running from the cross, you will stay at the cross. Porque fíjate, el primer lugar donde llega es al Calvario. Because the first place He gets to is to Calvary. Yo te hablé de formación, I spoke to you about formation. pero el Gólgota es un lugar donde el pensamiento humano tiene que ser derribado. But Golgotha is the place where the human thought has to become destroyed. Hay cosas que el hombre a veces todavía no comprende. There are things that man still does not understand. Porque el hombre en el Edén perdió su conexión con Dios Because in Eden, man lost his connection with God por causa de permitir que un pensamiento lo desconectara de la voluntad de Dios. because he let one thought disconnect him from God's will. Satanás le dijo en aquella serpiente, Satan told the serpent, con que Dios te ha dicho. oh, so God said. Y Pablo te dice acá en Romanos, And Paul tells you in the book of Romans es necesario que renueves tu mente. that is necessary that we Porque el renew our diablo mind. te hace creer la mentira, Because the devil will make you believe the lie. pero Cristo te invita a abrazar la verdad para que ésta te haga libre. But Christ invites you to embrace the truth so that you can be free. Por eso tenemos que subir al Gólgota. That's why we must go to En Golgotha. el Gólgota se derriban los pensamientos. In Golgotha, our thoughts, they're destroyed. En el Gólgota recibirás una corona de espina In Golgotha, you will receive a crown of thorns para que tu mente sea restaurada.
so that your mind can be restored. Y otra de las cosas que el Señor me mostraba, And another thing that the Lord showed our preacher, que para que esto se pueda dar, so in order for this to happen, así como Jesús fue desnudado. the same way that Jesus was at the cross, Sí, porque mucha gente ignora que Jesús fue literalmente desnudado. many people do not realize that Jesus was literally made naked. Y yo le decía al Señor, tú me tienes que hablar algo un poquito más. And I was saying to the Lord, speak to me a little bit more, teach me Y more. es que no verás la victoria de la cruz. ¿Cómo fue? No verás la victoria en la cruz And you will not see the victory of the cross hasta que tú no seas desnudo delante de ella. until you become naked before the cross. Come on now. Voy a darte el aplauso porque es para él. Dáselo If you're going to fuerte, give a dáselo, clap, give it to dáselo, Christ because it's for dáselo. Christ. Hallelujah. Es importante que seamos desnudos delante de la cruz. It's important that we become naked before the cross. Porque la desnudez revela transparencia. Because when you become naked, it reveals Por transparency. eso las 7 palabras nos vienen a ministrar, nos vienen a enseñar. That is why the 7 sayings of Jesus, they Para minister que to our tú lives permanezcas so that you could persevere y puedas ser transparente. and you can be transparent. Amen. Praise God. Hallelujah. Porque los que abrazan el perdón no son quienes reconocen su causa. ¿Cómo fue? Los que abrazan el perdón Yes, no son because those that embrace forgiveness, they're the ones that understand the cause. Si algo nos enseña entonces la cruz, If something the cross shows us, es que la salvación es el inicio, pero la culminación ocurre cuando nosotros nos dejamos transformar. it's that salvation is the beginning, but the end happens when we let ourselves be transformed. Por eso cada palabra pronunciada That's how come every word that is spoken se convierte en un principio. becomes a principle. Porque si tú y yo nos damos de cuenta, Because if we realize cada vez que Jesús abría la boca, every time Christ opened his eran cross, más los que se iban retirando. every time he opened his mouth at the cross, there were more people that would leave. Pero hay algo que me llama la atención de este pasaje. But there's something that calls my attention in this chapter. Es que el Gólgota realmente fue el lugar donde David venció al gigante. And it's that Golgotha was the place where David, he was able to have victory over the giant. El Gólgota significa el lugar de la calavera. Golgotha means the place of the skeleton or the skull. El Gólgota fue el lugar donde David venció a Goliat con una piedra. Golgotha was the place where David was able to destroy Goliath with just Fue one el lugar rock donde stone. David no permitió que un pensamiento lo derrotara en aquel lugar. It was the place where David did not let that a thought would Porque destroy David him. sabía quién era que él servía. Because David knew who he served. Por eso el lugar de la Gólgota es un lugar donde tú vas a decir en esta noche, hoy yo derribo todo pensamiento contrario que venga contra mí, pero en el nombre de Jesús, toda guerra que el diablo ha intentado Yes. contra mí hoy queda derribada. Because today you're going to stand in Golgotha and you say, I am standing up against every negative thought, any battle that the enemy has against my life. Today I stand and I Amen. destroy that thought. Si Cristo venció en la cruz, hoy yo también soy más que vencedor. Because if Christ had victory Yo at the tengo cross, que I'm also cambiar mi victorious. mente. Yes, he has my Yo mind. tengo que aceptar la mente de Jesucristo. I have to accept the mind of Cuando Christ. dicen en esta noche, hoy en el nombre de Jesús, todo pensamiento de derrota se va fuera. How many can say today every Fuera thought en el nombre de of Jesús. destruction has to be cast out? Por eso una de las cosas que Jesús comienza haciendo allí en la cruz es perdonando lo que aquellos hombres estaban haciendo. That's how come one of the things that Christ started doing was forgiving those men for what they were doing. Porque el principio para nosotros ser más que vencedores es aprender a perdonar como Jesús perdonó. Because the principle for us to be able to be victorious is to learn to forgive like Christ forgave. Necesitamos comprender esas palabras. We need to understand these words. Jesucristo dijo aquel lugar de la calavera, Padre, perdónalos porque no saben lo que
que hacen. Because Jesus said at this place of the skull, Father, forgive them, for they know not what they do. Todavía dentro de la iglesia hay gente con un potencial poderoso que no avanzan porque todavía no se han determinado a soltar toda ofensa. Ooh, there's still people in the church with so much potential, but they have not been able to rise up because they have not determined to forgive every offense against them. Ahora yo voy a entender que yo no puedo huir de ese Gólgota. And now I'm going to understand that I can't run from Golgotha. Que yo seré como Jesucristo en el Getsemaní. Si quieres pasa esta copa, pero si la tengo que pasar, yo la voy a Yes. pasar en el nombre de Jesús de Nazaret. We have to be more like Jesus in Gethsemane, where it said, Father, if it's possible, pass this cup from me. But in the name of Jesus, I will do what you want me to do. Porque Goliat no es un enemigo externo. Because Goliath is not an external enemy. El Goliat es ese pensamiento que calabra en nuestra mente. Goliath is that thought that is constantly drilling in your ¿Sabe head. cuánta gente dice yo no puedo? You know how many people said, I can't, Yo no voy a llegar. I'm not going to make it, Yo no puedo perdonar. I cannot forgive, Yo no puedo hacer esto. I can't do this. Pero en el nombre de Jesús derribamos todo pensamiento. Adóralo, adóralo. Atrévete worship a him, decir worship him. conmigo, In the name of Padre, Jesus. hoy yo suelto, yo suelto. Yes. In the name of Jesus, let go of every thought that is destructive and negative in your mind. Amen. Amén. Woo. Así que otra de las cosas que yo puedo ver allí So one of the things that I can see here son a dos ladrones al lado de cada extremo de Jesús. and we see the two thieves that are on each side of Jesus. Uno que simplemente buscaba el ser bajado de aquella cruz, pero no le interesaba la salvación. And there was one that all he wanted to do was to get down from the cross, but he was not interested in salvation. Ustedes se han encontrado con esa gente que vienen a ti con una necesidad y tú le dices, ¿quieres a Jesús? Haven't you found those people that they come to you with a necessity, and when you tell them, but do No, you no, want yo lo Jesus? que quiero es que me resuelva el matrimonio. And they say, no, I just need my marriage to Yo be lo que fixed. quiero es que ores por finanzas. I just need you to pray for my Yo lo finances. que quiero es que Él me sane de esta enfermedad. I just need him to heal me. Pero los que verdaderamente han crucificado su carne dicen, me sane o no me sane, me salve o no me salve mi familia. Yo lo voy a adorar porque es Él, aleluya. But those that have truly crucified their flesh say, whether he heals me or not, whether he answers my petition or not, I shall be faithful and serve Y him. esa es la respuesta que vemos del otro que estaba al lado. And that is the answer we see from the other thief. Porque realmente hay gente que nosotros vamos a ver que vamos a entender lo que es misericordia. Because we're going to understand, we'll see some people where we'll understand what mercy is. Grave el principio, perdón primeramente. So we see forgiveness first. Segundo, usted va a hacer misericordia porque usted sabe que como otros usted también estuvo en un día en una condición de muerte. And then you're going to show mercy because you understand that one day you were also in a condition of death. Eso es lo que Dios espera, que nosotros sepamos lo que es misericordia quiero y no sacrificio. That is what God expects from us when he says, I want mercy and not sacrifice. Por eso las 7 palabras, como te dije, son en mi manual de vida. That's how come we see that the 7 seven Son sayings mi at the cross, mapa, are aleluya, our el map. propósito. they become our map of Es una purpose. arquitectura espiritual que revela el carácter de Dios en mi vida. It's a spiritual architecture that reveals the character of El Christ in my life. Calvario es el lugar donde los gigantes tienen que morir. Yes, it's a place where the giants have to die. Es el lugar donde yo puedo soltar toda ofensa, porque de cierto, hoy el Señor me dice, estarás conmigo en el paraíso. I have to let go of everything because it's the place where God tells me, verily, verily, I tell to you, from today you shall be with me in Esto es paradise. importante porque como te decía que uno de ellos simplemente quería el beneficio pero no quería el Salvador. And that's important because I already told you one of them wanted the benefit, but they didn't want salvation. Y el mayor problema que tiene el hombre es su eternidad. And the problem that man has is his eternity. ¿Dónde tú vas a pasar tu eternidad? Where are you going to spend eternity? Y el momento de decidir es ahora. And the time to decide is now. Por eso nosotros tenemos que tener conciencia cuando mi
And that's how come we have to forgive, because there's people that still haven't resolved that problem in their lives. Pero ya Jesús hizo provisión. But God has already given us provision. Eligió la burla, He chose to be ridiculed, pero pudo decir, but he was able to say, hoy estarás conmigo en el paraíso. today you shall be with me in paradise. ¿Puedes hacerlo tú igualmente? Can you do the same thing? Porque muchas veces nosotros pasamos estas cosas por alto. Because sometimes we overlook these things. Estamos desperdiciando el tiempo. We're wasting our time. Estamos poniendo en juego nuestra eternidad. We're playing with our eternity. We're putting our eternity in danger. Y otra de las cosas que puedo ver después de esa escena And something else that I see after this one scene es que inmediatamente Jesús dice, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. La segunda palabra, the second word that he said was, today you shall be with me in paradise. la tercera palabra que él emite es, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. And now he speaks again and he says, woman, there is your son. And he says, son, there is your mother. O sea, primero Jesús pide perdón First, Jesus asked for por forgiveness aquellos hombres. for the men. Intercede por los culpables. And now he intercedes for those that are Dejando guilty. claro que el reino no comienza con juicio, sino con misericordia. And he lets it very clear that kingdom doesn't start with judgment, but with Ahora mercy. entrega el discípulo amado, revelando que la espiritualidad verdadera no es evasión. And now he gives his favorite disciple to understand that to be responsible is not to evade. ¿Cuáles son los principios? Vuelvo y What te are lo the principles? repito. I'm going to repeat the principle. Perdón. Forgiveness. Porque el Señor quiere atraernos con perdón y misericordia. Because Jesus wants to bring us to him with mercy and Luego tiene que forgiveness. venir la restauración. Then we have to be restored. Y ahora viene lo que es el cuidado y la responsabilidad. And now we see what care and responsibility is. Ay, ¿por qué será que hay tanta gente que le huye a la responsabilidad? Why is it that there's so many people that run from responsibility? ¿Saben lo que en este tiempo hay tanta gente que no hace porque le hicieron? You know how many people don't do because something was done to me? ¿Cuánta gente hoy, ¿cómo se dice? Tiene para todo menos para las cosas o los asuntos del Señor. There's people today that they have time for everything except for the things of God. Y sabes, yo puedo ver aquí no tan solo eso, sino también que cuando somos perdonados, somos sanados, necesitamos ser conectados para ser guiados. And I could see that we're not only forgiven and we're not only restored, but then we need to be connected so that we can be guided. Recuérdate que la mujer representa a la iglesia. Remember that this woman represents the church. Entonces primero se perdona, First he forgives, luego se restaura and then he restores, y después se da cuidado. and now he takes care. Por eso tienes que despertar, iglesia. That's why, church, you need to Porque awaken. la redención no es un concepto, es una práctica. Because redemption is not a concept, it's something we practice. ¿Cuántos están haciendo o cumpliendo este principio? How many of us are following this principle? ¿A cuántos estás intercediendo? How many are you interceding for? ¿A cuántos le estás ayudando para que sean restaurados? How many are you helping so they can be ¿Y restored? a cuántos los estás conectando con la casa para que sean guiados? How many are you helping connect to the house so that they can be guided? Ese es el orden de la iglesia. That is the order, and that's what we need to La do. iglesia tiene que practicar el mensaje de la reconciliación The church has to practice the message of para que el ser reconciliation humano sea restaurado, so that man can be sea restored, formado can be formed, y también entonces eventualmente crezca y envíe a otros. so that eventually he can grow and send others. Amen. Pero el reino comienza con perdón. But the kingdom starts with forgiveness. Yo creo que si algo tenemos que aprender de estas 7 palabras, I think that if we're going to learn something of these 7 yo creo sayings, que lo más que nos duele es perdonar. I think the hardest thing to do is to forgive. Yes. Yes, yes. Puedes adorarlo. Can you worship him tonight? Yes. Porque hay gente que dice, Dios conoce mi corazón. Because there's people that say, God knows my heart. Pero sabes,
por cuanto conoce tu corazón, debieras de ser más cuidadoso todavía. But you know what? Because he knows your heart is that you should be very careful Porque what's in your Dios heart. sabe que el corazón del hombre es perverso y va de continuo al mal. Because he knows that man's heart is perverse. Pero cuando seguimos este orden, But when we see the order, la iglesia deja de ser un sistema the church is no longer a y system. se convierte en una familia. Dale And- gloria a Dios. Yes, and we aleluya. become a family. Amen. Qué lindo que ahí comienza a formarse ya la iglesia. Isn't it wonderful that right there we see how the church starts to be formed? Las siguientes palabras que surgen de la boca de Jesús And the next words that come out of the mouth of Jesus es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? and he says, my God, why have you forsaken me? Yo creo que hay alguien aquí que necesita escuchar esto. I think there's someone here that needs to hear this. Amen. Mm. Porque si estamos hablando de un manual de vida, Because we're talking about a manual of life. me viene a mi mente cuando Pablo dijo que si brotando alguna raíz de amargura podemos ser estorbados. Because I think of when Paul wrote that if we have a root of bitterness in our heart, we can be stopped. Y a veces nos olvidamos que hay procesos que son de Dios y nosotros. And we forget that there are processes that it's only about God, between God and us. Y aunque Dios nos conecta a la familia de la fe, And although God connects us to the faith of the family of faith, que nos guían, que están pendientes de nosotros, He guides us so that we can also take care of each other. tenga siempre presente que hay que dejar esa llorantina porque hay momentos que van a ser inevitables donde aún teniendo la familia de la fe, eso no va a evitar que sintamos soledad en algún momento de nuestra vida. Amen. And you got to start crying because you need to understand that even though you have your faith, your family of faith, there's going to be times when you're going to feel by yourself in this world. Así que no use como una excusa de que usted no le sirve porque la iglesia no lo visitó. Ooh, so don't say, I don't serve him, I don't walk right with God Hay because the church didn't momentos que visit van me. a ser tuyos a solas con Dios. There's moments that are going to be alone, just Será you and God. momentos donde Dios verá que tú haces en ese momento de soledad. God's going to see what you're going to do in that moment of loneliness. Porque el que ha muerto a la cruz dice, me visiten o no me visiten. Because the one that has come to the cross says whether they visit me or don't visit me, Me pongan las cadenas o no me las pongan. whether they put chains on me or don't put Yo chains he on me, decidido llegar al Calvario. I have decided to come Yo to he Calvary. decidido llevar todo pensamiento cautivo. I have decided to bring every Porque yo thought no captive. soy un pobrecito, yo soy un hijo de Dios. Because I'm not a poor soul, I am a Yo child también of God. tengo victoria. I have a story. Yo también tengo destino. I also have a Yo destiny. también he sido posicionado. I have also been positioned. Come on now. Por eso me miren o no me miren, pastora, que hay que seguir. That's how come whether they look at me or not, we have to continue to walk. Come on now. Esto no se trata de usted, esto se trata de Cristo. This isn't about you. This is about Christ. Amén. Santo. Puedes adorarlo. You can worship him, church. Sepa que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. You need to understand that he that never sinned, because of you and me, he became Y sin. cuando yo puedo mirar a la cruz y decir, wow, si Jesús me enseñó, me modeló, yo tengo que aprender a echar ese cuero para también resistir en el momento difícil de la prueba. And when I look at the cross, I said, if Christ was able to forgive me and form me, then I have to develop thick skin so that I can stand firm in times of trouble. Porque la próxima palabra que dijo Jesús o mencionó fue tengo sed. Because the next words that Jesus spoke was, I am thirsty. O sea, yo puedo sentirme solo. I could feel by myself. Yo puedo ser como Jeremías. Me has hecho ver iniquidad y violencia. Yo no predico más. Yo me voy a encerrar en mi casa. Pero mentiras del diablo. El que ha sido abrazado el amor de Cristo, el que lo ha experimentado, dice: tengo sed. Aleluya. We
could either be like Jeremiah and said, I will not preach anymore for what they've done to me. But that is a lie of the devil, because he who has embraced the cross will say, I am thirsty for Christ. El salmista dijo un día, mejor ves un día fuera de tus atrios que 1000 fuera de ellos. The psalmist David said one time, it's better one day in the doors of your house than 1,000 outside of them. Mis amados, That was a good one. yo crecí en el maltrato. She says that she grew up in a situation of abuse. Emocionar de parte de mi madre porque era lo que ella conocía. Emotional abuse, because that's all her mother knew. Y ahora que yo estoy en Cristo, And now that I am in Christ, puedo ver que muchas de las bajas y de las sartas era porque verdaderamente no había aprendido a soltar. I understand that those lows and high times in my life was because I had not learned to let go. Y aún cada vez que veía una situación dentro de la iglesia que mucho yo me afligía y peleaba. And every time something would happen in the church, I would get upset and I would Un fight. tiempo que era como una Pedro que cogía la espada y le volaba la oreja a cualquiera. There was times when I was Peter, I would cut off the ear to whoever got in front of me. We got a few Peters. Oh, Oye, my. como que se identifica. Glory. Pero hubo un momento en mi vida. But there was a time in her life. Qué lindo cuando el Espíritu Santo nos ministra, ¿verdad? Isn't it wonderful when the Holy Qué Spirit lindo ministers? cuando el Espíritu Santo te dice, mira, déjate de changuería y enfoca los ojos aquí. Isn't it great when the Holy Spirit says, stop being a baby and put your eyes on my Me word? abrió los ojos en el Salmo 73. And opened my eyes, and in Psalm 73, Y me impactó cuando el salmista decía, tan necio era yo, when the psalmist wrote, I was such a fool que no lo entendía. that I didn't understand. Y ahí tuve que comprender, Dios mío, cuánta bobería, pero nos olvidamos que de la trama del diablo es desconectarte de la realidad y de la eternidad de Dios para tu Wow. vida. And I had to say so much foolishness and didn't realize that the devil, what he wants to do is to disconnect us to eternity and what God has for Por our eso yo lives. creo que todavía el Señor te sigue diciendo en esta noche, suelta todo pensamiento, llévalo cautivo. That's how come I continue No to say, viene de let go of every El enemy. Señor te dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, Yes. bienaventurados los que ultrajan, los que persiguen, porque de ellos es el reino. Yes, we worship you, Jesus. Glory. Pero esto no se aprende hasta que no lo vivimos. But we don't learn any of these things until we start living it. Sí, porque no es lo mismo leerlo, ¿verdad? Praise Que God. cuando estamos ahí It's not the same thing as reading it until when you really have to y start estamos living it. como el ladrón. o me bajas o me bajo. Or we become like the thief. Take me off this cross or I'll take myself off. Pero qué lindo que Jesús dice, cállate, te estoy mostrando que yo no abro mi boca. And what Jesus is saying, learn to be quiet. I'm showing you that I didn't open my Que mouth. muchos nos atrasamos por tanto abrir la boca. Oh, many of us are delayed because we open our mouths my too goodness. much. Oh, zip it up. Eso lo añadí yo ahí. No, le quedó bien, sí, pero así mismo. Así que puedo ver aquí en estas palabras, tengo sed. And I can see in this word, I am thirsty. Que aun cuando le quisieron dar mirra, Jesús rechazó la mirra. That when they wanted to give him the myrrh, he didn't want that. He didn't drink that. Porque una de las cosas que hace la mirra es mitigar el dolor. Because one of the things that the myrrh is that it calms the pain. Y el Señor me ministraba, ¿sabes cuántas veces el hombre trata de buscar a alguien que te diga, ay bendito? And the Lord spoke to us and said, you know how many times we look for somebody who says, oh, poor you. Pero Jesús nos enseñó que cuando hay un proceso que hay que pasarlo, hay que pasarlo. But Jesus showed us that when there's a process that we must go through, we must Puedes decirle go en through it. esta hora al que está tu hermano, pasa ese proceso. Can you say to the one that's next to you, go through that process, go through that process. Recibe el
vinagre, no la mirra. Oh, they give him vinegar, not the myrrh. Porque que mucho nos gusta cortarle a la cruz. Oh, because we love to cut some things from the cross. Oh, come on Pero now. Jesús no permitió que el sufrimiento fuera anestesiado. But Jesus did not let that his suffering be put to sleep, No aceptó que anesthetized. un alivio interfiriera con el cumplimiento. He didn't let that relief would interrupt the fulfillment of what he needed to do there. Por eso ahora cuando alguien me dice, ay pastora, estoy en prueba, yo digo, te felicito. That's like when somebody comes and tells me, I'm going through a trial and tribulation. I say, congratulations. Te felicito. Congratulations. Porque si estás en el proceso es porque Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Because if you're in a process, it's Hay because God orgullo is que se working están in your life. dependiendo de ti. There's some people that are Hay depending on you. ataduras que se están dependiendo de ti. There's certain things that are breaking Pero off of también you. el amor de Dios sobreabundará al final de todo. And then the love of God will overabound in your life. Así que dígale que no a la mirra. Yes. So tell the one that's, I will not drink the Utilícela myrrh. para los dientes, utilícela para todo eso. Yo le pongo una gotita de mirra a mi enjuagador bucal para que me ayude. O la tomo en pastillas. She uses myrrh in pill form a little bit because it's good for the gums. Wow. Así que la última palabra que, bueno, la penúltima palabra que Jesús pronuncia. And one of the, before he finished saying these things, there's one more word he says. Ya perdoné, I already forgave. ya sané, I already healed. ya pude hacer que no tomar el agua. And now I didn't, Cumplí con el compromiso de la iglesia. I fulfilled what I had to do with the church. Ahora puedo decir Now I can say, consumado. woo, es. it is finished. Come on now. Come on. Consumado es. Oh, you should all be clapping. It is finished. Adórale, adórale, Oh, adórale, adórale. worship Si tú him, puedes worship decir him, conmigo, worship him. consumado es. It is finished. It is finished. Consumado es. It is finished. Él no estaba anunciando que ese era el final. He wasn't saying that that was the end. Él estaba más bien abriendo, aleluya, una oportunidad para nosotros. What he was doing was opening a door of opportunity for Porque us. significa esto, tu deuda fue cancelada. What this means is your debt was Por paid. eso ahora te hablo, tú no, ¿dónde está muerte, tu aguijón? That's how come now we can say, death, where is your Trataste sting? de destruir y empujarme con violencia. You can push me with Pero ahora yo violence. entiendo que hay destino en Cristo. But now I know that there is destiny Ahora in yo Christ. entiendo que cuando yo me callo, tú peleas por mí. Now I know that when I stay quiet, you Ahora yo fight my entiendo que battles. cuando yo confío en tu palabra, tú te mueves a mi favor. I know that when I trust in your Porque word, you move in my favor. consumado es. Because he said, it is finished. Tengo la victoria. I have the victory. Tengo la victoria. I have the victory. Ya tú pagaste el precio. You paid the price. Cancelaste mi deuda. You canceled my debt. Restauraste mi vida. You restored my life. No me falta nada. I need nothing. No estoy incompleto. I'm not incomplete. No estoy en derrota. I'm not defeated. Mentiras del diablo, no estoy solo. And it's a lie of the devil. I'm no longer alone. Woo! Glory. Consumado es. It is finished. Glory, glory, glory. Hallelujah. Consumado es. It is finished. Consumado es. It is finished. Consumado It es. is finished. Consumado It es. is finished. Bendita la cruz. Oh, glory, Bendita glory to la the cross. cruz. Blessed be the cross Que me enseñó a ver a Jesús de una forma diferente. that taught us to see Hoy Jesus no in a tan different solo light. es mi Salvador, sino que me ha enseñado a vivir la vida para que, como dice Efesios, habiendo acabado todo, puedo decir, estoy, mira, firme. Oh, he didn't only save me, but he taught me that I can now stand firm. Consumado, la obra está completa. The work is done. Tu respuesta sigue en proceso. And your answer is still being processed. Nada me falta. No, we are lacking Nada nothing. quedó pendiente. There is nothing still Nada awaiting. quedó a media. Nothing was done halfway. Ahora yo puedo entender que voy a vivir para ti. I understand now that I'm going to live for you. Aunque falte, aleluya, el producto del olivo. Tú, Señor amado, eres mi proveedor, mi salvador, mi redentor. Aleluya. No matter what I may lack financially, you are my provider, you are my redeemer. Por eso
Jesús sigue buscando a los pocos que se quedan en la cruz. And that's how come Jesus is still looking for those that stay at the Te dije cross. que no todos permanecieron. I told you that not all stayed there. Permaneció allí las mujeres. The women stayed there. Permaneció allí el discípulo amado. And we saw John, the loved disciple, was there. Los demás The rest of them, no los vamos a juzgar. no, we're not going to judge them Creemos que todavía hay una oportunidad para ellos. because there's still an opportunity for them. La cruz solamente reveló que no estaban listos todavía. All the cross did was reveal that they still weren't ready. Pero no quiere decir que no tengan una oportunidad. But it doesn't mean that they didn't have Pero an los que opportunity. miran a la cruz But those that live at the cross y se dejan formar por ella, and let the cross form them, Jesús te sigue hablando. Jesus is still A los talking que escuchan las 7 palabras to those that hear the 7 y las sayings. las aplican como un manual de vida. And you take these words and you Jesús apply te them to dice, your life. ahora vete tú allí a Betfagé a buscar a otros. Now it's your turn to go to Bethphage and seek for others. ¿Cuántos van a seguir hablando a Cristo? How many of you are going to keep ¿Dónde testifying? están los testigos del poder de Dios? Where are the witnesses of the power of God? Porque cuando yo entiendo eso, Because when I understand that, yo puedo expresar la última palabra. I can now say the last word. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Father, in your hands I commend my spirit. ¿Saben lo que significa eso? Do you know what that means? Ahora entiendo que yo puedo confiar en Él. I now understand that I can trust him. Ahora yo entiendo que yo puedo descansar en Él. I now know that I can rest in him. Ahora yo puedo entender que yo no necesito seguir trabajando en mis fuerzas. I understand now that I don't need to work in my own ¿Tú strength. sabes cuánta gente sigue haciendo en su fuerza lo que Dios quiere hacer mientras ellos puedan estar de rodillas? You know how many people try to do in their own strength where God is just waiting to so he can do it. All you need to do is stay on your knees. Sí, porque hay gente que trabaja por lo que ellos no pueden hacer. There's people that work for what they can't do. Pero Cristo quiere trabajar por lo que tú no puedes hacer. But Jesus wants to work for the things you can't do. Por eso el creyente que descubre la cruz That's how come the believer that discovers the es cross liberado. is free. La tumba lo forma Oh, the tomb forms him, y la resurrección lo envía. and resurrection sends him. Porque el proceso no es opcional. Because the process is not optional. ¿Cuántos quieren ser enviados? How many want to be sent? ¿Cuántos poder que, aleluya, querrán decir dónde está muerte tu aguijón? Porque ahora estoy en la posición donde la tumba dice, sal fuera. Oh, how, we can now say, death, where is your sting? Comienza a testificar. Start testifying. Comienza a ministrar. Start ministering. Comienza a discipular. Start discipling. Porque la muerte te demostró que no tiene poder sobre ti. Because the death showed that has no power over you. Por eso las 7 palabras That's why these 7 sayings of the cross. no son simplemente un estribillo para cada año. It's not something for us to just say it every once a year. Son un manual de vida que te enseñan yes. a vivir esa vida victoriosa en Cristo. It's the manual of life that shows us to live a victorious life in Christ. Porque si yo sé perdonar, Because if I know how to forgive, yo puedo restaurar. I can restore. Yo puedo tomar I can responsabilidad. take Yo responsibility. puedo, aleluya, sentir carga por lo de Dios. I can start feeling a burden Yo for puedo what belongs to confiar God. en Él. I can trust in him. Y puedo poner mi espíritu sobre Él. And I can put my spirit in his Le hands. estoy diciendo al mundo espiritual, estoy lista. I'm telling the spiritual No world me I am quitaron ready. la vida, yo la entregué. Oh, they didn't take my No me life, I quitaron gave la it. vida, yo la entregué. They didn't take my life, I Porque gave hay it. gente que cree que ellos son los que te han destruido, pero se equivocaron. Ellos lo que hicieron fue empujarte al plan de Dios. Pero la victoria te la dio el Padre porque tú decidiste, de aquí no me muevo. Amen. Yo. Amen. Glory to God. Pastor, engancho, porque si no, Aleluya. como a veces dicen, es peligroso. dar un- This is good. dar el micrófono Qué bueno es a hablar de la cruz. Amén, pero la cruz es nuestra victoria, iglesia. Yes. Así que no huya de su proceso. En su proceso hay victoria. Oh, that in the process there is victory. Verdaderamente permanecer
te hace victorioso. To persevere gives you the victory. La cruz no fue el final, The cross was not the end. es el comienzo de una vida sobrenatural en It's the Cristo. beginning of a supernatural life in ¿Cuántos en Christ? en esta noche pueden decir, yo levanto mis manos y le digo al Señor, gracias por lo que tú Yes. hiciste en esa cruz? How many can raise your hands and say, thank you, Jesus, for that sacrifice at the cross? Gracias porque tú me has enseñado a tener dependencia de Thank ti. you because you have told me to depend on you. Gracias, Espíritu Santo, Jehová. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Si hay alguna vida en esta noche que no tenga a Jesús, Is there someone here that does not have Christ? esta es la hora de decirle al Señor, yo me rindo. This is the time to say, here I am, I come unto you. ¿Alguna Jesus. vida para Is there Jesús? somebody here for Christ tonight? Mis amados, Jesús es bueno. Oh, Christ is good. Yo creo que cualquier dolor presente no es comparado con la gloria venidera Yes. que habrá de manifestar. Yes, it doesn't matter what pain you can be going through. It's not compared to the coming glory that we shall see manifested. Así que si el Señor te ha ministrado, puedes pasar si quieres. Si If no, the aquí Lord le- ministered to you, the altar is aquí le open. dejo la parte de la Yes, the altar is open.